La noticia viajó por la galaxia más rápido de lo que nadie creyó posible. En cuestión de horas, toda civilización con capacidad de viaje espacial supo lo que había ocurrido en Nueva Terra. El Imperio Boran, la fuerza militar más temida del espacio conocido, había sido completamente destruido en 57 segundos por una especie que la mayoría de los alienígenas consideraban primitiva. En el puente de mando de la NTU Defiant, el almirante Morrison observaba las naves de rescate moverse a través del campo de escombros. Equipos médicos humanos trabajaban junto a supervivientes alienígenas, tratando heridas y salvando vidas sin preguntar a qué especie pertenecían los pacientes. Era algo que la galaxia nunca antes había visto. La capitana Lisa Grant se acercó a Morrison con una tableta de datos llena de mensajes. Señor, estamos recibiendo comunicaciones de toda la galaxia. Todos quieren hablar con nosotros. Morrison miró la lista de nombres. La República Centauran, la Federación Regelian, la Mancomunidad Altarian. Todos los gobiernos importantes del espacio conocido intentaban contactar con la Tierra. Muchos de esos mismos gobiernos se habían negado a ayudar a la humanidad apenas unos días antes. ¿Y el Consejo Galáctico?, preguntó Morrison. La expresión de Grant era cuidadosamente neutral. El canciller Belak ha solicitado una reunión de emergencia. Dice que el Consejo quiere discutir una cooperación militar inmediata con la humanidad. Morrison casi sonrió. 3 días atrás, el Consejo había votado abandonar a la humanidad a merced de los Vortan. Ahora querían ser los mejores amigos de la humanidad. La política nunca cambiaba, sin importar qué especie estuviera involucrada. Dile al canciller que consideraremos su solicitud, dijo Morrison. Después de que terminemos de limpiar el desastre con el que su consejo se negó a ayudarnos. El comandante Ryan Phillips coordinaba las operaciones de rescate desde su puesto. Naves humanas sacaban a supervivientes Vortan de naves dañadas y les proporcionaban atención médica. Los alienígenas parecían confundidos y asustados. Esperaban ser asesinados o esclavizados, como era normal en su cultura. Almirante, los prisioneros Voran están haciendo preguntas extrañas, informó Phillips. Quieren saber cuándo comenzarán las ejecuciones y cuánto tiempo los mantendrán como esclavos. Morrison se acercó a donde el comandante Bexel, el oficial Voran superviviente de más alto rango, estaba retenido bajo guardia. Las heridas del oficial alienígena habían sido tratadas por médicos humanos. Estaba sentado en lo que los humanos consideraban una silla cómoda, aunque parecía esperar ser torturado en cualquier momento. Comandante Bexel, dijo Morrison con suavidad. Usted y su gente no serán ejecutados. No serán esclavizados. Serán retenidos como prisioneros de guerra según la ley militar humana. Bexel miró a Morrison con ojos grandes y confundidos. No entiendo. Destruimos sus colonias. Matamos a millones de su gente. ¿Por qué no se vengan? Morrison se sentó frente al comandante alienígena. Porque la venganza no trae de vuelta a los muertos, comandante. Y porque alguien tiene que romper el ciclo de violencia que ha asolado esta galaxia durante siglos. Pero así no es como funciona la guerra, protestó Bexel. El fuerte conquista al débil. Los vencedores esclavizan a los derrotados. Este es el orden natural. Quizás lo fue, respondió Morrison. Pero los humanos van a intentar una forma diferente. En toda la galaxia, las reacciones a la victoria de la humanidad fueron inmediatas y dramáticas. En el mundo natal de los Centauran, el presidente Talvar convocó una sesión de emergencia del Parlamento. Los Centauran habían sido el siguiente objetivo en la lista de invasión Voran. Esperaban estar luchando por su supervivencia en cuestión de meses. Los humanos han hecho lo imposible, anunció el presidente Talvar a la abarrotada sala de asambleas. Han derrotado a los Vortan en batalla abierta. Debemos abrir inmediatamente relaciones diplomáticas formales con la Tierra. Escenas similares se desarrollaron en docenas de mundos. Especies que habían vivido con miedo a los Vortan durante generaciones de repente se encontraron libres. El equilibrio de poder galáctico había cambiado por completo en menos de una hora. Pero las reacciones más importantes vinieron de lugares inesperados. En mundos remotos y colonias olvidadas, poblaciones de esclavos que habían sido capturadas por los Vortan comenzaron a tener esperanza por primera vez en años.
Si alguien podía derrotar a los Vortan, quizás alguien podría liberarlos también. El capitán Ben Turner estaba dirigiendo operaciones de salvamento cuando recibió un mensaje prioritario de la Tierra. Almirante, necesita ver esto, le dijo a Morrison por el sistema de comunicación. El mensaje era de la presidenta Sarah Kim de la Federación Terrestre. Su rostro apareció en la pantalla principal, y parecía que no había dormido en días. Almirante Morrison, felicidades por su victoria. El planeta entero está celebrando, pero tenemos una situación desarrollándose aquí que necesita conocer. Morrison frunció el ceño. ¿Qué tipo de situación, señora presidenta? Estamos siendo contactados por representantes de más de 60 especies diferentes. Todos quieren lo mismo, alianzas militares con la humanidad. Algunos ofrecen tecnología, otros ofrecen territorio, y unos pocos ofrecen convertirse en protectorados humanos. Morrison se frotó la frente. Había esperado esto, pero no tan rápido ni a tal escala. La presidenta Kim continuó, hay más, almirante. Estamos recibiendo mensajes de mundos esclavos en todo el antiguo espacio Vortan. Están pidiendo ayuda humana para liberarse de sus captores restantes. La coronel Amy Davis levantó la vista de sus informes. Señor, tenemos los recursos para ayudar a algunos de ellos. Mis marines podrían liberar varios mundos si actuamos rápidamente. Morrison lo pensó cuidadosamente. La humanidad acababa de demostrar que podía luchar y ganar contra probabilidades imposibles. Pero con la victoria venía la responsabilidad. La galaxia los miraba en busca de un liderazgo que nunca habían pedido. Señora presidenta, dígale a nuestros nuevos amigos que la humanidad está dispuesta a discutir alianzas basadas en el respeto mutuo y valores compartidos, dijo Morrison. No seremos el protector ni el amo de nadie, pero nos aliaremos con aquellos que creen en la libertad y la paz. Hizo una pausa y miró a su alrededor en el puente a sus oficiales. Estas personas acababan de cambiar la historia galáctica. Merecían saber qué venía después. En cuanto a los mundos esclavos, ayudaremos a cualquiera que lo pida, pero no vamos a construir un imperio. Vamos a construir algo mejor. La comandante Sarah Walsh mostró una nueva pantalla que exhibía el espacio humano y los sistemas circundantes. Almirante, ¿qué vamos a construir exactamente? Morrison sonrió, y esta vez fue una expresión genuinamente feliz. Vamos a construir una galaxia donde nadie tenga que tener miedo nunca más. Sarah. ¿Dónde? Las especies puedan desarrollarse y crecer sin preocuparse por ser conquistadas o esclavizadas. El sistema de comunicación se activó con un mensaje entrante. El capitán Nick Hayes apareció en pantalla desde su posición cerca del punto de salto hiperespacial. Almirante, tenemos naves entrantes. Múltiples especies, todas volando con vectores de aproximación pacíficos. Parece que todos quieren hablar con nosotros personalmente. Morrison asintió. Déjalos venir, capitán. Es hora de que la humanidad ocupe su lugar en la civilización galáctica. No como conquistadores, sino como protectores de aquellos que no pueden protegerse a sí mismos. En los meses que siguieron, los historiadores marcarían la batalla de Nueva Terra como el fin de la era del miedo y el comienzo de la era humana. No porque la humanidad conquistara la galaxia, sino porque eligieron liberarla en su lugar. El Imperio Vortan estaba acabado, sus territorios restantes liberados por coaliciones lideradas por humanos de antiguas víctimas. El Consejo Galáctico fue reformado con nuevos principios basados en la cooperación en lugar de la sumisión al más fuerte. Y en las academias militares de 100 mundos, jóvenes oficiales aprendieron nuevas tácticas basadas en la innovación y coordinación humanas. Pero más importante aún, aprendieron nuevos principios basados en los valores humanos de misericordia, protección y justicia. El almirante Morrison cumplió su promesa. La humanidad no construyó un imperio. Construyeron algo que nunca antes había existido en la historia galáctica. Una civilización basada en la idea de que los fuertes deben proteger a los débiles, no explotarlos. La galaxia nunca volvería a ser la misma. Y eso era exactamente lo que la humanidad había pretendido. El capitán Jake Morrison estaba en el puente de mando de la NTU Defiant, observando las estrellas a través de la pantalla principal. La nave era pequeña en comparación con los masivos acorazados en la Tierra,
pero era el hogar para él y su tripulación de 43 personas. Llevaban 6 meses patrullando el borde exterior del espacio humano, revisando estaciones mineras y asegurándose de que las rutas comerciales permanecieran seguras. Morrison era un hombre alto con canas en las sienes. Había estado en la Marina Espacial durante 20 años, y se suponía que esta era su última gira antes de la jubilación. La Defiant no era un buque de guerra construido para grandes batallas. Era una fragata diseñada para enfrentarse a piratas y rescatar naves varadas. Sus armas eran básicas y sus escudos solo podían soportar un castigo limitado antes de ceder. La teniente Amy Carter se le acercó sosteniendo una tableta de datos en sus manos. Era su primera oficial, una mujer inteligente de unos 30 años que se había graduado como la mejor de su clase en la Academia Naval. «Capitán, estamos obteniendo algunas lecturas extrañas del sistema Nueva Haven», dijo, su voz mostrando preocupación. Morrison se giró para mirarla. «¿Qué tipo de lecturas?» «Firmas de energía que nunca hemos visto antes. Muy potentes. Y hay informes de naves que no coinciden con ningún diseño conocido». Carter le entregó la tableta de datos. La baliza automática de Nueva Haven quedó en silencio hace 3 horas. Morrison sintió un escalofrío en el estómago. Nueva Haven era un mundo colonial con 12 millones de personas viviendo en él. Era uno de los asentamientos humanos más nuevos, construido alrededor de operaciones mineras en un rico campo de asteroides. En los registros oficiales de la historia militar galáctica, la batalla de Nueva Terra se registró con una simple entrada. Duración: 57 segundos. Resultado: victoria humana total. Significado: lo cambió todo. Pero el almirante Morrison prefería la forma en que el comandante Bexel lo describió en su declaración de rendición. El día que los humanos enseñaron a la galaxia que había una mejor manera de ser fuerte. La Defiant se acercó a la flota alienígena, su pequeña forma empequeñecida por las masivas naves de cristal. Morrison estaba en el puente, sus manos firmes a pesar del miedo en su pecho. Se había enfrentado a piratas y contrabandistas antes, pero a nada como esto. «Abre un canal de comunicación», ordenó Morrison. Carter trabajó en su puesto, probando diferentes frecuencias. «Canal abierto, señor». Morrison dio un paso adelante. «Naves alienígenas», habla el capitán Jake Morrison de la nave terrestre unida Defiant. «Solicito comunicación inmediata con su comandante». Por un momento, solo hubo silencio. Luego, la pantalla principal parpadeó y apareció una imagen que hizo que varios miembros de la tripulación retrocedieran. La criatura en la pantalla era alta y delgada, con piel azul pálido que parecía brillar. Sus ojos eran completamente negros, y cuando habló, su voz sonó como metal raspando contra piedra. «Soy el comandante de guerra Texasol de la hegemonía Sapiran», dijo el alienígena. «Eres humano». «Sí, otra especie primitiva que cree que puede enfrentarse a nosotros». Morrison mantuvo la calma en su voz. «No queremos luchar contra ustedes. Solo queremos paso seguro para nuestras naves civiles. Llevan familias y niños». El rostro del alienígena mostró lo que podría haber sido diversión. «¿Paso seguro? No entiendes, humano. Somos la hegemonía Sapiran. Hemos conquistado más de 200 mundos. Hemos destruido civilizaciones que existieron miles de años antes de que tu especie aprendiera a hacer fuego. No tienes nada que queramos, excepto tu rendición». «Entonces dejen ir a los civiles», dijo Morrison. «No son soldados. No pueden hacerles daño. Todos los seres sirven a la hegemonía o mueren», replicó Texasol. «Así ha sido siempre. Así será siempre. Tu gente nos servirá o se unirá a los otros que eligieron la muerte». Morrison sintió que la ira crecía dentro de él. «Y si nos negamos, entonces morirán rápidamente en lugar de lentamente. No hay diferencia para nosotros». El alienígena se inclinó hacia adelante. «Comandas una pequeña nave. Nosotros tenemos una flota que nunca ha conocido la derrota. Sé sabio, humano. Ríndete ahora». Morrison miró a su tripulación. Todos lo observaban, esperando su decisión. Pensó en los 12 millones de personas en Nueva Haven,
en las familias que intentaban escapar en cargueros y naves de pasajeros. Pensó en su deber como ser humano. No, dijo Morrison simplemente. La expresión del alienígena cambió a algo que parecía ira. Entonces morirás por nada. La comunicación terminó y la pantalla se oscureció. Toda la tripulación, a puestos de combate, ordenó Morrison. En toda la nave, las alarmas comenzaron a sonar. La primera nave Sapiran en atacar fue un destructor aproximadamente el doble del tamaño de la Defiant. Disparó un rayo de energía que debería haber partido la nave humana por la mitad. Pero algo extraño sucedió. El rayo golpeó los escudos de la Defiant y se dispersó, causando solo daños menores. ¿Qué demonios fue eso?, preguntó Brooks desde su puesto de armas. El jefe Walls ya estaba ejecutando. Diagnósticos. Capitán, su arma atravesó nuestros escudos, pero nuestro reactor de fusión creó algún tipo de patrón de interferencia. Interrumpió su rayo. Morrison no entendía la ciencia, pero entendía la oportunidad. ¿Puedes hacerlo de nuevo? Puedo intentar aumentar la potencia del reactor, dijo Walls. Pero es peligroso. Si lo fuerzo demasiado, podríamos explotar. Hazlo, ordenó Morrison. La Defiant respondió con sus pequeños misiles y cañones láser. Las armas impactaron la nave Sapiran, pero no parecieron causar ningún daño. La nave alienígena tenía algún tipo de tecnología de fase que permitía que la mayoría de los ataques la atravesaran. Pero Walls estaba haciendo magia en la sección de ingeniería. Redirigió la energía del soporte vital y la gravedad artificial, llevando el reactor de fusión más allá de sus límites normales. Plasma inestable comenzó a ventilarse desde los puertos de escape de la nave, creando una nube de gas sobrecalentado alrededor de la Defiant. Cuando el destructor Sapiran intentó disparar de nuevo, algo inesperado sucedió. La nube de plasma interrumpió su tecnología de fase, y de repente la nave alienígena se volvió sólida. Brooks no desperdició la oportunidad. Disparó todo lo que la Defiant tenía contra el destructor. La nave alienígena se tambaleó bajo el impacto. Su casco de cristal se agrietó y un extraño fluido azul comenzó a filtrarse al espacio. Era la primera vez en 300 años que una nave Sapiran resultaba dañada en batalla. Imposible, llegó la voz de Texasol por el sistema de comunicación. ¿Cómo hiciste eso? Morrison sonrió sombríamente. Ingenio humano. Más naves Sapiran comenzaron a moverse hacia la Defiant. Morrison se dio cuenta de que estaban en serios problemas. Su nave había dañado a un enemigo, pero había docenas más, y la Defiant ya estaba sufriendo daños. Amy, ¿cómo van las naves de evacuación?, preguntó Morrison. Carter revisó sus instrumentos. Todavía faltan 3 horas para que estén despejadas, señor. Las naves civiles se mueven tan rápido como pueden, pero no están construidas para la velocidad. Morrison tomó otra difícil decisión. Necesitamos comprarles más tiempo. Fija rumbo al campo de asteroides cerca de Nueva Haven. Si vamos a resistir, elijamos nuestro propio terreno. La Defiant giró hacia el campo de asteroides, dejando un rastro de plasma y chispas de sistemas dañados. Detrás de ellos, todo el grupo de batalla Sapiran comenzó a seguir. El comandante de guerra Texasal ya no estaba interesado en las naves de evacuación. Quería destruir la única nave que se había atrevido a dañar a sus fuerzas. Al entrar en el campo de asteroides, Walls subió al puente. Su uniforme estaba cubierto de sudor y marcas de quemaduras por trabajar en el reactor sobrecargado. Capitán, he estado pensando en lo que pasó allá atrás, dijo Walls. Nuestra tecnología es diferente a todo lo que han visto. Podremos ser primitivos, pero somos primitivos de maneras que no esperan. Morrison asintió. ¿Qué necesitas? Tiempo para modificar nuestras armas y quizás algunas de esas cargas mineras que llevan las naves de evacuación. Morrison miró el campo de asteroides a su alrededor, luego a la flota alienígena que se acercaba. Una nave humana contra un enemigo que había conquistado la galaxia. Las probabilidades eran imposibles, pero a veces lo imposible era todo lo que tenías. Manos a la obra, jefe. Mostrémosles lo que los humanos pueden hacer. La Defiant se adentró más en el campo de asteroides,
serpenteando entre rocas masivas que alguna vez fueron parte de un planeta. Morrison observó la pantalla táctica mientras las naves Zapiran lo seguían, sus cascos de cristal brillando con energía alienígena. El enemigo era cauteloso ahora. Ya no trataban a los humanos como presas inofensivas. Jefe Walls, ¿cómo van esas modificaciones?, preguntó Morrison por el intercomunicador. La voz de Walls crepitó a través de los altavoces. Casi listo, capitán. He manipulado nuestros tubos de torpedos para disparar cargas mineras en lugar de ojivas regulares. Y tengo el reactor funcionando lo suficientemente caliente como para derretir acero. Morrison asintió. El plan era simple, pero peligroso. Usar los asteroides como cobertura, golpear las naves enemigas cuando su tecnología de fase estuviera interrumpida, y tratar de mantenerse con vida el tiempo suficiente para que la evacuación terminara. Contacto de la flota de evacuación, informó Carter. Preguntan si necesitamos ayuda. Diles que sigan huyendo, dijo Morrison. Nos encargaremos de esto. La primera nave Zapiran entró en el campo de asteroides. Un elegante crucero 3 veces más grande que la Defiant. Disparó a la nave humana, pero Morrison estaba listo. Ordenó a la nave que se zambullera detrás de un gran asteroide, usando la roca como escudo. Ahora, jefe, gritó Morrison. Walls ventiló más plasma del reactor, creando una nube de gas sobrecalentado alrededor del asteroide. Cuando el crucero Zapiran intentó atravesar la roca en fase para alcanzar a la Defiant, el plasma interfirió con su tecnología. De repente, la nave alienígena era sólida y estaba atascada a mitad del asteroide. ¡Fuego!, gritó Brooks. La Defiant lanzó 3 torpedos modificados cargados con explosivos mineros. Las explosiones desgarraron el casco del crucero, enviando trozos de cristal y metal a girar por el espacio. La nave Zapiran se desintegró, su tripulación muriendo en el vacío. La voz del comandante de guerra texasal llenó el puente de ira. No pueden esconderse para siempre, humanos. Los aplastaremos. Pero Morrison ya se estaba moviendo a la siguiente posición. La Defiant usó su pequeño tamaño para moverse entre asteroides, siempre un paso por delante del enemigo. Cuando otra nave Zapiran se acercaba demasiado, los humanos creaban otra nube de plasma y atacaban mientras el enemigo era vulnerable. La batalla se prolongó durante horas. El casco de la Defiant estaba marcado con quemaduras, y varias secciones habían perdido la atmósfera. 3 miembros de la tripulación resultaron heridos cuando un rayo alienígena atravesó el blindaje de la nave, pero seguían luchando, y habían destruido 4 naves Zapiran. Capitán, dijo Carter, su voz tensa por el estrés. Estamos recibiendo múltiples contactos. Más naves Zapiran están entrando en el sistema. Morrison miró la pantalla táctica y sintió que su corazón se hundía. Lo que había sido un grupo de batalla de 20 naves era ahora una flota de más de 50. Los Zapiran estaban llamando a refuerzos, decididos a destruir la única nave humana que se había atrevido a resistir. ¿Cuánto falta para la evacuación?, preguntó Morrison. 2 horas, señor. Quizás menos si fuerzan más sus motores. Morrison tomó otra decisión que definiría la batalla. Alto total. Plena potencia a los escudos y armas. La Defiant se detuvo junto al asteroide más grande del campo, una roca del tamaño de una luna pequeña. La tripulación de la nave trabajó frenéticamente para prepararse para lo que sabían que sería su última resistencia. Brooks había estado pensando en las debilidades del enemigo. Capitán, tengo una idea. ¿Y si no esperamos a que vengan a nosotros? Morrison la miró. ¿Qué quieres decir? Su tecnología de fase funciona desplazándolos ligeramente fuera del espacio normal. Pero cuando el jefe Walls crea esas nubes de plasma, los devuelve. ¿Y si pudiéramos crear una nube más grande? Walls captó la idea de inmediato. El asteroide en el que estamos tiene mucho hielo. Si pudiéramos abrirlo y sobrecalentar el agua. Morrison entendió. Una nube de vapor lo suficientemente grande como para perturbar toda su flota. Significará acercarse mucho a ese asteroide, advirtió Carter. Si calculamos mal, podríamos quedar atrapados en la explosión. Morrison miró a su tripulación en el puente. Estaban cansados, asustados y heridos,
pero seguían luchando. Mejor que morir lentamente. Háganlo. La Defiant se acercó más al asteroide. Tan cerca que el casco de la nave casi tocaba la superficie de la roca. Walls llevó el reactor a su límite absoluto, creando temperaturas que deberían haber derretido los motores de la nave. Mientras tanto, Brooks cargó cada explosivo minero que les quedaba en los tubos de torpedos. La flota Sapiran se acercaba por todos lados, sus naves formando un círculo alrededor del asteroide. El comandante de guerra Texasol quería asegurarse de que los humanos no tuvieran ninguna posibilidad de escapar. «Ahora», gritó Morrison. La Defiant disparó todos los torpedos a la vez, las cargas mineras penetrando profundamente en el asteroide antes de explotar. Al mismo tiempo, Walls ventiló toda la producción de plasma del reactor directamente a las grietas en la roca. El resultado fue espectacular. El asteroide no solo se agrietó, explotó en una nube de vapor sobrecalentado y escombros que se expandió hacia afuera a una velocidad increíble. Las naves Sapiran, atrapadas en medio de su formación de ataque, de repente se encontraron atrapadas en una nube que inutilizó su tecnología de fase. Todas las armas, fuego a discreción, ordenó Morrison. La Defiant, protegida por la sombra del asteroide, abrió fuego contra las indefensas naves Sapiran. Sin su tecnología de fase, las naves alienígenas eran tan vulnerables como cualquier otra nave. Las armas humanas desgarraron sus cascos, causando explosiones que iluminaron la nube de vapor como fuegos artificiales. Cuando la nube finalmente se disipó, la mitad de la flota Sapiran había desaparecido. Los supervivientes estaban dispersos y confundidos, su formación perfecta rota. Por primera vez en 300 años, un comandante Sapiran había sido superado en combate por un enemigo que había considerado primitivo. Morrison miró la pantalla táctica y sonrió. Las naves de evacuación estaban casi fuera del sistema. Habían comprado el tiempo que necesitaban, pero la batalla estaba lejos de terminar. La noticia de la batalla en Nueva Haven se extendió por el espacio humano más rápido de lo que nadie creyó posible. El capitán Pete Johnson transportaba carga entre estaciones mineras cuando escuchó la transmisión de emergencia. Una sola nave humana estaba luchando contra toda una flota alienígena y ganando. Johnson cambió de rumbo inmediatamente. Su carguero Lucky Strike se dirigía hacia Nueva Haven a máxima velocidad. No estaba solo. A través del espacio humano, naves civiles giraban hacia la batalla. La ingeniera de colonias María Santos dejó su proyecto de construcción y tomó el mando de una vieja nave de transporte. El piloto retirado de la Marina, coronel Sam Michei, reunió a un grupo de otros veteranos y requisó todas las naves que pudieron encontrar. Al final del primer día, 20 naves civiles habían llegado a Nueva Haven. Al final del segundo día, había más de 100. Vinieron en cargueros, transatlánticos de pasajeros, naves mineras e incluso pequeñas embarcaciones de recreo. Ninguna de ellas era un buque de guerra, pero todas llevaban algo que los Sapiran nunca antes habían enfrentado. Humanos que se negaban a rendirse. Morrison estaba en el puente de la Defiant, mirando la creciente flota alrededor de su nave. La pequeña fragata apenas se mantenía unida. Su casco estaba parcheado con placas de metal y 3 de sus motores no funcionaban. Pero se había convertido en algo más que una simple nave. Se había convertido en un símbolo. La capitana Carter dijo: «Estoy recibiendo informes de todas las naves civiles. Quieren saber qué pueden hacer para ayudar». Morrison negó con la cabeza. «Esta gente no son soldados. No tienen armas ni blindaje. Si se quedan aquí, morirán». El jefe Walls entró en el puente, su uniforme negro de grasa y marcas de quemaduras. «Señor, he estado hablando con algunos de los ingenieros en esas naves. Tienen ideas. Buenas ideas». Morrison escuchó mientras Walls explicaba lo que los civiles estaban planeando. María Santos había descubierto cómo convertir plataformas mineras de asteroides en estaciones de armas. El coronel Michei estaba organizando a los pilotos civiles en escuadrones de ataque. Incluso el capitán Johnson había modificado sus cargueros para llevar misiles improvisados. «No están entrenados para esto», dijo Morrison. «No, señor, no lo están», asintió Walls. «Pero son humanos,
y los humanos no huyen cuando sus vecinos están en problemas. Morrison tomó su decisión. Señalen a todas las naves. Coordinaremos nuestra defensa desde aquí. La respuesta Sapiran fue rápida y brutal. El comandante de guerra Texasal había sido humillado por sus pérdidas ante una sola nave humana. Cuando el señor supremo Kate llegó con la flota de invasión principal, Texasal estaba listo para aplastar la resistencia humana de una vez por todas. La nueva flota Sapiran era masiva. Más de 200 naves de cristal llenaban el espacio alrededor de Nueva Haven, sus cascos brillando con energía mortal. En el centro estaba el buque insignia de Kate, una nave tan grande que parecía una ciudad flotante. Por los códigos antiguos, la voz de Kate resonó en todas las frecuencias. Humanos, se rendirán o serán destruidos. Hemos conquistado civilizaciones que gobernaban la galaxia cuando su mundo todavía se enfriaba. No pueden enfrentarse a nosotros. Morrison miró las probabilidades imposibles que enfrentaban y sonrió. Ya veremos eso. La batalla que siguió fue diferente a todo lo que la galaxia había visto. Los humanos lucharon con una creatividad que ninguna academia militar enseñaría. Las naves mineras usaron su equipo de perforación como armas. Los cargueros embistieron a las naves Sapiran mientras sus tripulaciones escapaban en botes salvavidas. Incluso los transatlánticos de pasajeros fueron modificados para llevar armas. Sus lujosas cabinas se convirtieron en almacenes de municiones. María Santos había convertido las plataformas mineras de asteroides en una red de estaciones de armas que podían moverse y esconderse entre las rocas. Cuando las naves Sapiran intentaban atacarlas, las plataformas cambiaban de posición, siempre un paso por delante del enemigo. El coronel Micheli lideró escuadrones de pequeñas naves en ataques de golpear y correr, usando el pequeño tamaño de las naves civiles para moverse entre las naves alienígenas más grandes. Los Sapiran nunca se habían enfrentado a oponentes dispuestos a sacrificar sus propias naves para dañar al enemigo. Pero el descubrimiento más importante provino de la inteligencia artificial de la nave. La IA de la Defiant, llamada Atlas, había estado estudiando las comunicaciones y la tecnología Sapiran durante semanas. Comenzó a entender cómo funcionaban los sistemas alienígenas y encontró nuevas formas de interrumpirlos. Capitán, la voz de la IA llegó a través de los altavoces. He aprendido a imitar las frecuencias de mando Sapiran. Puedo crear confusión en las comunicaciones de su flota. Morrison sonrió. Hazlo. Atlas comenzó a transmitir órdenes falsas a las naves Sapiran, enviándolas a posiciones equivocadas y creando caos en sus formaciones. Los alienígenas, que habían dependido de una coordinación perfecta durante 300 años, de repente encontraron su propia tecnología trabajando en su contra. El asedio de Nueva Haven se extendió a su tercera semana. Cada día traía nuevas naves humanas a la batalla, y cada día los humanos encontraban nuevas formas de luchar. Aprendieron de cada enfrentamiento, se adaptaron a cada táctica enemiga y nunca dejaron de probar nuevas ideas. Los Sapiran estaban aprendiendo algo que nunca esperaron aprender. Estos humanos no eran como las otras especies que habían conquistado. Otras civilizaciones habían luchado lógicamente, siguiendo la doctrina militar y tácticas aceptadas. Los humanos abrazaban el caos. Usaban lo que funcionara, sin importar cuán loco pareciera. Cuando las armas convencionales fallaban, los humanos usaban equipo de minería. Cuando sus naves resultaban dañadas, convertían los restos en armas. Cuando se quedaban sin misiles, cargaban sus tubos de torpedos con basura y la lanzaban a las naves enemigas. El comandante de guerra Texasol se encontró frente a un enemigo que se fortalecía con cada derrota. Los humanos aprendían de sus errores y nunca cometían el mismo error dos veces. Peor aún, eran impredecibles. Justo cuando los Sapiran pensaban que entendían las tácticas humanas, los humanos hacían algo completamente diferente. Al final de la tercera semana, lo imposible había sucedido. La hegemonía Sapiran, que había conquistado más de 200 mundos, estaba siendo contenida por una colección de naves civiles y una fragata muy dañada. Y en toda la galaxia, otras especies comenzaban a prestar atención. La explosión de la Defiant y el buque insignia Sapiran envió ondas de choque por toda la galaxia. En las semanas que siguieron, sucedió algo sin precedentes.
Especies que habían sido conquistadas por los Sapiran durante siglos comenzaron a rebelarse. La República Alarion emergió de su escondite y atacó las bases Sapiran cerca de su espacio. La Alianza Centauri declaró abiertamente la guerra a la hegemonía. Incluso pequeñas colonias que nunca antes habían luchado tomaron las armas y expulsaron a sus señores alienígenas. Morrison despertó en una cama de hospital en Nueva Haven, su cuerpo cubierto de vendas. Estaba vivo, de alguna manera sacado de los restos de su nave por equipos de rescate. La mayor parte de su tripulación también había sobrevivido, aunque todos estaban gravemente heridos. Lo último que recordaba era la colisión con el buque insignia Sapiran. La teniente Carter entró en su habitación usando una muleta para apoyar su pierna herida. Su rostro se iluminó cuando vio que estaba despierto. Capitán, ha estado inconsciente durante 2 semanas. Necesita ver lo que está sucediendo afuera. Morrison luchó por sentarse, sus costillas doliéndole por el esfuerzo. Carter lo ayudó a llegar a la ventana, y lo que vio le quitó el aliento. El espacio alrededor de Nueva Haven estaba lleno de naves, pero no eran naves humanas. Extrañas naves alienígenas de docenas de especies diferentes flotaban junto a la flota humana restante. Vinieron a ayudar, explicó Carter. Después de que se extendió la noticia de nuestra lucha, especies de toda la galaxia comenzaron a llegar. Algunas de ellas han estado luchando contra los Sapiran en secreto durante años. Otras habían perdido la esperanza hasta que oyeron hablar de nosotros. El jefe Walls entró en la habitación, con el brazo en cabestrillo, pero su rostro brillante de emoción. Capitán, no creerá en lo que he estado trabajando. Estos ingenieros alienígenas tienen tecnología que nunca soñamos. Pero también quieren aprender de nosotros. Dicen que nuestro enfoque para resolver problemas es completamente diferente a todo lo que han visto. Morrison parecía confundido. ¿Diferente cómo? No seguimos reglas, sonrió Walls. Cada otra especie en la galaxia tiene formas rígidas de pensar sobre la tecnología y las tácticas. Cuando algo no funciona, intentan hacerlo funcionar mejor. Cuando algo no funciona para nosotros, intentamos algo completamente diferente. La sargento Brooks entró a continuación, su habitual expresión dura reemplazada por algo que Morrison nunca había visto antes. Asombro. Señor, hay especies ahí fuera que dejaron de luchar contra los Sapiran. Hace cientos de años, tenían mejores armas que nosotros, mejores naves, mejor todo. Pero perdieron porque no pudieron adaptarse cuando sus tácticas estándar fallaron. Morrison comenzaba a entender. Y nosotros pudimos. Tuvimos que hacerlo, dijo Carter. No teníamos mejores armas ni naves. Todo lo que teníamos era la negativa a rendirnos y la voluntad de intentar cualquier cosa. En los días siguientes, Morrison aprendió el alcance completo de lo que había sucedido. La destrucción del Señor Supremo Keitmore había sumido a la hegemonía Sapiran en el caos. Sin su líder supremo, los diversos comandantes Sapiran luchaban entre sí. Algunos querían continuar la guerra. Otros, como el comandante de guerra Texasol, habían quedado tan conmovidos por su derrota que pidieron la paz. Pero el cambio más grande estaba en la galaxia misma. La alianza que se había formado alrededor de Nueva Haven crecía cada día. Especies que habían sido enemigas durante miles de años trabajaban juntas, unidas por el ejemplo que los humanos habían establecido. Morrison recibió la visita del almirante Hayes, el mismo oficial que le había ordenado retirarse semanas antes. Hayes parecía mayor y cansado, pero también extrañamente aliviado. Morrison, dijo Hayes, sentándose junto a la cama del hospital. El comando de la flota quiere someterte a un consejo de guerra por desobedecer órdenes. Morrison asintió. Se lo esperaba. Sin embargo, Hayes continuó con una leve sonrisa. El presidente de la Tierra tiene otras ideas. Parece que salvar a 12 millones de civiles e iniciar una revolución galáctica cuenta para algo. Está siendo ascendido a almirante y se te dará el mando de la nueva flota aliada. Morrison negó con la cabeza. Señor, no estoy seguro de ser la persona adecuada para ese trabajo. Eres la única persona para ese trabajo, replicó Hayes. Estas especies alienígenas no vinieron aquí por nuestra tecnología o nuestra fuerza militar.
Vinieron por lo que tú y tu tripulación representan. La idea de que a veces tienes que levantarte y luchar incluso cuando no puedes ganar. 6 meses después, Morrison estaba en el puente de una nueva nave. Esta vez no se llamaba Defiant, sino Esperanza. Fue construida con tecnología de una docena de especies diferentes, pero su corazón seguía siendo humano. La tripulación también era mixta, con humanos trabajando junto a alienígenas que habían aprendido a apreciar la forma de pensar humana. Carter era su primera oficial de nuevo, ahora capitana por derecho propio. Walsh era el ingeniero jefe de toda la flota aliada, enseñando a los ingenieros alienígenas a pensar de forma creativa. Brooks se había convertido en la jefa de la nueva división de guerra no convencional, donde su disposición a intentar cualquier cosa encajaba perfectamente. La vieja Defiant había sido recuperada de los restos del buque insignia Sapiran. Estaba demasiado dañada para repararla, pero no fue olvidada. La nave fue llevada a la órbita de la Tierra, donde se conservó como monumento. Millones de seres de toda la galaxia vinieron a ver la pequeña nave humana que lo había cambiado todo. Morrison a menudo visitaba el monumento cuando estaba en la Tierra. Se paraba en el puente restaurado y recordaba el día en que su tripulación decidió desobedecer órdenes y proteger a personas inocentes. Parecía una decisión tan pequeña en ese momento, pero había cambiado el curso de la historia galáctica. La placa en el monumento era simple, escrita en los idiomas de cada especie de la nueva alianza. Pero la versión humana lo decía mejor. En memoria de la NTU Defiant y su tripulación. Mantuvieron la línea cuando la línea necesitaba ser mantenida. Demostraron que el coraje no es la ausencia de miedo, sino la decisión de que algo más es más importante que el miedo. La galaxia seguía siendo peligrosa. Todavía había guerras, conflictos e injusticias contra las que luchar. Pero ahora también había esperanza y el conocimiento de que a veces, cuando todo parece imposible, una pequeña nave y una tripulación decidida pueden marcar toda la diferencia. Jake Morrison estaba junto a la ventana de la oficina de seguridad, observando el sol rojo salir sobre Nueva Haven. La colonia minera había sido su hogar durante 3 años. Desde que dejó la Fuerza de Defensa de la Tierra, le gustaba la vida tranquila aquí, lejos de las guerras y la política de la Tierra. Pero hoy se sentía diferente. Algo andaba mal. La puerta de la sala de comunicaciones se abrió de golpe detrás de él. Ben Phillips entró corriendo, su rostro pálido y sudoroso. Ben era el oficial de comunicaciones de la colonia, un hombre delgado que generalmente mantenía la calma incluso durante las emergencias. Jake, tienes que ver esto, dijo Ben, levantando una tableta de datos. Sus manos temblaban. Jake tomó la tableta y leyó el mensaje en la pantalla. Las palabras le helaron la sangre. Pueblo de Nueva Haven, han construido su asentamiento en un espacio que pertenece a la hegemonía. Su especie se extiende como una enfermedad por la galaxia. Les damos 72 horas para abandonar este mundo. No tomen nada más que sus vidas. Cualquiera que permanezca será destruido. Esta es su única advertencia. ¿Cuándo llegó esto?, preguntó Jake. Hace 10 minutos. Transmisión directa desde algún lugar fuera del sistema. Jake, nunca he visto nada como esto. La señal era tan potente que quemó 2 de nuestros receptores. Jake leyó el mensaje de nuevo. La hegemonía. Había oído rumores sobre ellos en la Tierra. Un grupo de especies alienígenas que controlaban grandes partes de la galaxia. La mayoría de la gente pensaba que eran solo historias. ¿Has intentado contactar con la Tierra?, preguntó Jake. El rostro de Ben se ensombreció. Ese es el problema. Nuestro transmisor principal ha estado fallando durante semanas. Puedo enviar mensajes a las estaciones mineras, pero no puedo alcanzar la estación de retransmisión en la estación Kepler. Sin esa retransmisión, la Tierra podría estar al otro lado del universo. Jake sintió un nudo frío formarse en su estómago. 3000 personas vivían en Nueva Haven. Hombres, mujeres, niños, familias que habían venido aquí para construir vidas mejores, y ahora estaban atrapados. Llama a la doctora Carter y a Amy Rodríguez al centro de mando, dijo Jake. Necesitamos una reunión de emergencia. 20 minutos después,
Jake estaba sentado en la mesa ovalada del centro de mando de la colonia. La doctora Lisa Carter se sentaba frente a él, su cabello gris recogido y su rostro serio. Había sido la oficial médica jefe de la colonia desde el principio. A su lado estaba Amy Rodríguez, la supervisora de minería. Amy era una mujer dura que había criado a 2 hijos sola en Nueva Haven. Entonces, ¿qué sabemos de esta hegemonía?, preguntó la doctora Carter. No mucho, admitió Jake. Los informes de inteligencia de la Tierra los mencionaban un par de veces. Se supone que son una coalición de diferentes especies alienígenas. Tecnología muy avanzada. No les gusta que los humanos se expandan en lo que consideran su territorio. ¿Y quieren que nos vayamos en 72 horas? Preguntó Amy. Eso es lo que dijeron. Amy se rió, pero no había humor en ello. Incluso si tuviéramos naves para todos, que no las tenemos, tomaría una semana solo empacar el equipo esencial. No puedes evacuar a 3.000 personas en 3 días. La doctora Carter se inclinó hacia adelante. ¿Qué hay de las naves de transporte? Las que traen suministros cada mes. Ben negó con la cabeza. El próximo suministro no llega hasta dentro de 2 semanas. E incluso si los llamáramos ahora, no podrían llegar a tiempo. La habitación quedó en silencio. Jake los miró a cada uno, viendo el mismo miedo en sus ojos que sentía en su pecho. Entonces, ¿cuáles son nuestras opciones?, preguntó la doctora Carter en voz baja. Jake se levantó y caminó hacia la ventana. Afuera podía ver a la gente en su vida diaria. Niños jugando en el pequeño parque cerca de las cúpulas habitacionales. Trabajadores dirigiéndose a las minas. Ninguno de ellos sabía que su mundo estaba a punto de cambiar para siempre. Tenemos 2 opciones, dijo Jake sin darse la vuelta. Podemos intentar negociar con ellos. Quizás ganar más tiempo, o podemos prepararnos para luchar. ¿Luchar? La voz de Amy se quebró. Jake, somos mineros y granjeros. Tenemos algunos guardias de seguridad y algunos rifles de caza. ¿Con qué vamos a luchar? Jake se volvió para enfrentarlos. Tenemos equipo de minería, explosivos, maquinaria pesada, y tenemos algo más. Hizo una pausa. Tenemos gente que no se rendirá sin luchar. La doctora Carter se levantó. Jake, he visto lo que sucede cuando los civiles intentan luchar contra soldados entrenados. Es una masacre. Quizás, dijo Jake, pero no le pediré a 3.000 personas que simplemente se acuesten y mueran. Algunos de nosotros fuimos soldados una vez. Podemos enseñar a los demás. Ben levantó la vista de su consola de comunicaciones. Hay algo más. He estado monitoreando sus transmisiones. No solo nos están hablando a nosotros. Están coordinando con otras naves. Creo que hay toda una flota ahí fuera. Amy se llevó la cabeza a las manos. Una flota contra nosotros. Jake sintió el peso del mando posarse sobre sus hombros. Esta gente lo buscaba para obtener respuestas que no tenía. Pero había sido un marine durante 12 años antes de venir a Nueva Haven. Había aprendido que a veces luchas no porque puedas ganar, sino porque es lo correcto. Ben, sigue intentando llegar a la Tierra. Envía señales de emergencia en todas las frecuencias. Quizás alguien nos escuche. ¿Qué le digo a la gente?, preguntó la doctora Carter. La verdad. Pero diles que no nos rendimos. Diles que vamos a luchar por nuestro hogar. Cuando la reunión se disolvió, Jake se quedó atrás. Volvió a mirar la colonia. En 60 horas, llegarían naves de guerra alienígenas. La gente de Nueva Haven no tenía idea de que la ayuda era imposible. La Tierra estaba demasiado lejos. Incluso si Ben pudiera enviar un mensaje, nadie llegaría a tiempo. Jake nunca se había sentido tan solo en su vida. Pero había tomado su decisión. Si la hegemonía quería Nueva Haven, tendrían que tomarla de las manos frías y muertas de cada persona que la llamaba hogar. Fuera de su ventana, el sol rojo subía más alto en el cielo alienígena, contando las horas hasta que la oscuridad cayera sobre Nueva Haven para siempre. Habían pasado 48 horas desde la advertencia alienígena. Jake Morrison caminaba por los túneles mineros profundos bajo Nueva Haven, observando a la gente trabajar.
Hombres y mujeres que nunca antes habían sostenido un arma estaban aprendiendo a usar herramientas de minería como pistolas. Niños de tan solo 12 años ayudaban a transportar suministros. La colonia había cambiado de la noche a la mañana. El miedo se había convertido en ira, y la ira en determinación. Nadie hablaba ya de rendición. Pete Walker estaba arrodillado junto a una pila de explosivos mineros, con el sudor goteando de su frente. Pete había sido ingeniero en la tierra antes de venir a Nueva Haven. Ahora era su experto en armas. ¿Cuántas cargas tenemos?, preguntó Jake. Pete se limpió las manos en los pantalones. Suficientes para derribar la mitad de la colonia si es necesario. Las he estado colocando en los edificios principales. Si esos alienígenas quieren nuestro hogar, obtendrán un montón de escombros. Jake asintió. No era mucho, pero era algo. ¿Qué hay de las posiciones defensivas? Grace las está preparando con su equipo, dijo Pete. Grace Kim había sido la segunda al mando de Jake desde que llegó a Nueva Haven. Sabía cómo pilotar transbordadores y cómo disparar con precisión. Más importante aún, la gente la escuchaba. Jake encontró a Grace en la cúpula principal del hábitat, dirigiendo a un grupo de colonos que movían muebles para bloquear ventanas. Ella levantó la vista cuando Jake se acercó, su rostro manchado de suciedad. Hemos establecido posiciones de tiro en todos los edificios principales, dijo. La gente de AMI ha trasladado a los niños a los túneles profundos. La doctora Carter tiene estaciones médicas listas en 3 lugares diferentes. Bien. ¿Y nuestro plan de escape? La expresión de Grace se ensombreció. Ese es el problema, Jake. He estado revisando nuestros transbordadores. Tenemos 4, pero solo 2 están listos para volar. Incluso si pudiéramos pasar su bloqueo, no podemos evacuar a todos. Jake había esperado esta respuesta, pero aún así le golpeó como un puñetazo en el estómago. Entonces, tomamos una decisión. ¿Quién va y quién se queda? No. La voz vino de detrás de ellos. Jake se giró para ver a Tony Martínez, un chico de 17 años cuyos padres habían muerto en un accidente minero el año pasado. Tony era pequeño y callado, pero también era el mejor técnico informático de la colonia. ¿Qué quieres decir? No, preguntó Jake. La mandíbula de Tony estaba apretada con determinación. No dejamos a nadie atrás. No es lo que somos. Grace puso su mano en el hombro de Tony. Chico, a veces no hay buenas opciones. Entonces tomamos nuestra propia decisión, dijo Tony. Alguien tiene que atravesar ese bloqueo. Alguien tiene que advertir a la Tierra de lo que está sucediendo aquí. Incluso si todos morimos, la Tierra necesita saber. Jake estudió el rostro del adolescente. Tony parecía asustado, pero también parecía dispuesto a hacer lo que fuera necesario. ¿Qué estás pensando? Me ofrezco voluntario para ir. Soy pequeño. Sé de computadoras y no tengo familia aquí. Puedo tomar uno de los transbordadores e intentar llegar a la estación de retransmisión en Kepler. Grace negó con la cabeza. Tony, eso es un suicidio. Sus naves te derribarán antes de que salgas de la atmósfera. Quizás. Pero quizás estén concentrados en la colonia. Quizás pueda escabullirme. Tony miró a Jake. Alguien tiene que intentarlo. Antes de que Jake pudiera responder, Ben Phillips entró corriendo a la cúpula. Su rostro estaba blanco de miedo. Jake, tienes que venir al centro de comunicaciones ahora. Siguieron a Ben por los pasillos hasta la sala de comunicaciones. Ben señaló la pantalla principal, que mostraba el espacio alrededor de Nueva Haven. Donde antes había estrellas vacías, ahora había docenas de formas oscuras. Están aquí, susurró Ben. Jake miró la pantalla. Las naves alienígenas eran masivas, más grandes que cualquier cosa que los humanos hubieran construido. Se movían en formación perfecta, como una manada de depredadores rodeando a una presa herida. ¿Cuántas?, preguntó Grace. 37 naves, dijo Ben. Las más pequeñas son el doble del tamaño de nuestros cargueros. Las grandes. Sacudió la cabeza. Nunca he visto nada como ellas. Mientras observaban, la flota alienígena se posicionó alrededor del planeta.
Jake se dio cuenta de que no solo estaban aquí para destruir la colonia. Estaban aquí para asegurarse de que nadie escapara. El sistema de comunicación crepitó. Una voz habló en perfecto inglés, pero con un extraño acento que le puso la piel de gallina a Jake. Pueblo de Nueva Haven, soy el comandante Vaz de la flota de la hegemonía. Su tiempo ha expirado. Se les advirtió que se fueran. Eligieron quedarse. Ahora enfrentarán las consecuencias de su desafío. Jake agarró el micrófono. Aquí Jake Morrison, jefe de seguridad de Nueva Haven. No vamos a ninguna parte. Este es nuestro hogar. El comandante alienígena se rió. ¿Su hogar? Ustedes, los humanos, son como insectos que se extienden por la galaxia sin permiso. Hoy comenzamos el proceso de control de plagas. ¿Quieren esta colonia?, dijo Jake al micrófono. Vengan y tómenla. Hubo silencio por un momento. Luego, el comandante Vaz habló de nuevo. Muy bien. Han elegido la muerte sobre la sabiduría. Les concederemos su deseo. La pantalla se oscureció. Afuera, a través de las ventanas de la cúpula, Jake pudo ver las naves alienígenas comenzando a descender a través de la atmósfera. Se movían lentamente, confiados. En su poder. Grace, dijo Jake en voz baja. Ve al hangar de transbordadores. Lleva a Tony contigo. Jake, debería quedarme y luchar contigo. No, Tony tiene razón. Alguien necesita advertir a la Tierra. Incluso si todos estamos muertos mañana, la Tierra necesita saber lo que pasó aquí. Grace asintió a regañadientes. Empezó a irse, luego se volvió. Jake, ha sido un honor servir contigo. El honor fue mío. Tony miró a Jake por última vez. Haremos que paguen por esto. La Tierra hará que paguen. Jake los vio irse, luego se volvió hacia Ben y Pete. ¿Cuánto tiempo tenemos? Pete revisó su reloj. Las primeras naves de desembarco alienígenas aterrizarán en 20 minutos. Después de eso, se encogió de hombros. Jake recogió su rifle y revisó la munición a su alrededor. Los otros colonos estaban haciendo lo mismo. 3000 personas contra una flota alienígena. La apuesta segura era que todos estarían muertos al amanecer. Pero Jake había aprendido algo en sus años como marine. A veces, la apuesta segura estaba equivocada. A veces, la gente luchaba más duro cuando no tenía nada que perder. Muy bien, gente, dijo Jake por su radio. Esto es todo. Recuerden, no solo estamos luchando por nosotros mismos. Estamos luchando por cada colonia humana en la galaxia. Estamos luchando para mostrar a estos alienígenas que los humanos no se rinden. Nunca. Afuera, las primeras naves alienígenas aterrizaron en nubes de fuego y humo. Jake Morrison respiró hondo y se preparó para su última resistencia. Habían pasado 3 semanas desde que Nueva Haven guardó silencio. Sam Johnson estaba sentado en la estación de monitoreo del espacio profundo en la Tierra, mirando la pantalla de su computadora. El turno de noche siempre era tranquilo, pero esta noche se sentía diferente. Algo le molestaba sobre los informes de las colonias exteriores. Sam solo tenía 22 años, recién salido de la Academia de Comunicaciones Espaciales. La mayoría de los oficiales mayores lo trataban como a un niño que no sabía nada importante, pero Sam tenía buen oído para las señales de radio y nunca se rendía cuando algo no tenía sentido. Volvió a abrir el archivo de Nueva Haven. La colonia minera había estado enviando informes regulares cada semana durante 15 años. Luego, de repente, nada. 3 semanas de completo silencio. Computadora, realiza otro escaneo en la banda de frecuencia 77 alfa, dijo Sam. La computadora zumbó por un momento. Luego, una serie de números apareció en la pantalla. Sam se inclinó hacia adelante. Había algo allí. Muy débil, pero algo. ¿Qué estás haciendo, Johnson? La voz hizo que Sam saltara. El jefe Martínez estaba detrás de él, sosteniendo una taza de café. El jefe era un hombre mayor que había estado monitoreando las comunicaciones espaciales desde antes de que Sam naciera. Jefe, creo que encontré algo. La colonia de Nueva Haven. Mire este fragmento de señal. El jefe Martínez se puso las gafas y miró la pantalla.
Eso es solo ruido de fondo. Chico. Pasa todo el tiempo en el espacio profundo. No, señor. No lo creo. Mire esto. Sam pasó la señal a través de los filtros de la computadora. Lentamente, las palabras comenzaron a emerger de la estática. Día, ataque. Nueva Haven bajo. Cualquiera que reciba, ayúdennos. El jefe Martínez dejó su taza de café. Santo cielo. ¿Cuándo llegó esto? Hace una hora. Está muy dañado. Probablemente rebotó en 3 estaciones de retransmisión diferentes antes de llegar aquí. Pero, jefe, alguien está pidiendo ayuda. Comuníqueme con el almirante Stone en la línea prioritaria ahora. El almirante Rick Stone estaba cenando con su esposa cuando llegó la llamada. Había esperado una noche tranquila en casa. A los 65 años, Stone había servido en la Fuerza de Defensa de la Tierra durante 40 años. Había luchado en las primeras guerras de contacto alienígena hace 20 años. Sabía lo que significaba cuando las colonias guardaban silencio. Almirante, habla el jefe Martínez desde monitoreo del espacio profundo. Tenemos una situación. Stone dejó el tenedor. ¿Qué tipo de situación, jefe? Recibimos una señal de socorro de la colonia Nueva Haven. Muy débil, muy fragmentada, pero menciona un ataque. Algo sobre una hegemonía. Stone sintió que se le helaba la sangre. La hegemonía. Había esperado no volver a oír ese nombre. Envíeme todo lo que tenga, jefe. Estaré en el cuartel general en 20 minutos. La esposa de Stone lo miró con ojos preocupados. Rick, tengo que irme, cariño. Puede que haya gente en problemas. Stone condujo por la noche hasta el cuartel general de la Fuerza de Defensa de la Tierra. El edificio estaba mayormente vacío. Solo unos pocos empleados nocturnos y guardias de seguridad. Pero en una hora, Stone había reunido a sus oficiales superiores en la sala de reuniones principal. La coronel Beth Hayes se sentó frente a Stone en la mesa de conferencias. Beth tenía 45 años y había sido marine la mayor parte de su vida adulta. Era dura, inteligente y nunca se echaba atrás en una pelea. ¿Qué sabemos de Nueva Haven?, preguntó Stone. Colonia minera, unos 3000 civiles, dijo Beth, leyendo de su tableta de datos. Ubicada en el sistema Kepler, a unos 40 años luz de la Tierra. Su última comunicación regular fue hace 3 semanas. ¿Y esta hegemonía? El rostro de Beth se puso serio. Nuestros archivos de inteligencia son escasos, almirante. Sabemos que son una coalición de especies alienígenas. Tecnología muy avanzada. Han estado oponiéndose a la expansión humana durante los últimos 5 años, pero sobre todo con advertencias y amenazas. Stone se levantó y caminó hacia el mapa estelar en la pared. Nueva Haven estaba marcada con un pequeño punto azul muy lejos de la Tierra. Si la hegemonía atacó Nueva Haven, ¿por qué?, preguntó. Para probarnos, dijo el comandante Harris Webb, el oficial de inteligencia de la flota. Quieren ver si responderemos. Si abandonamos una colonia, sabrán que pueden tomarlas todas, una por una. Beth asintió. Es una estrategia clásica. Golpear el objetivo más alejado de la ayuda. Ver si alguien viene a rescatarlos. Stone miró el mapa durante un largo momento. 40 años luz. Incluso con sus naves más rápidas, tardarían una semana en llegar a Nueva Haven, y no tenían idea de lo que encontrarían al llegar. Almirante, dijo Beth en voz baja. El Consejo de Defensa se opondrá a esto. Dirán que no podemos arriesgarnos a una guerra por una colonia. Stone se dio la vuelta. Entonces no les preguntamos. ¿Cuánto tiempo para reunir la tercera flota? 6 horas. Si nos apuramos, dijo Beth. Hazlo. Y Beth, trae todo lo que tengamos. Si vamos a enviar un mensaje a la hegemonía, asegurémonos de que lo escuchen alto y claro. En Nueva Haven, Jake Morrison se agachaba en las ruinas de lo que había sido la central eléctrica principal de la colonia. Su ropa estaba rota y sucia. No había dormido en 2 días. A su alrededor, los últimos 20 miembros de la resistencia revisaban sus armas y contaban su munición. La batalla había durado 3 semanas. Los alienígenas habían tomado las instalaciones de la superficie el primer día,
pero la gente de Jaque se había retirado a los túneles mineros. La hegemonía había esperado una victoria fácil. En cambio, se encontraron luchando una guerra de guerrillas contra gente que conocía cada túnel y pozo del complejo subterráneo. Jaque, susurró a mi Rodríguez desde el otro lado del túnel. Nos queda la última caja de munición. Jaque asintió. Se lo esperaba. Habían estado luchando con herramientas de minería y armas improvisadas contra soldados alienígenas con tecnología avanzada. Era increíble que hubieran durado tanto. ¿Dónde está Tony?, preguntó Jaque. Todavía trabajando en la antena de comunicación, dijo Amy. Ese chico nunca se rinde. 3 túneles más allá, Tony Martínez estaba encorvado sobre un montón de equipo electrónico. Sus manos estaban cortadas y sangrando por trabajar con piezas de metal afiladas, pero seguía adelante. Grace Kim yacía en una cama improvisada cerca. Todavía estaba viva, pero apenas. El accidente del transbordador le había roto 3 costillas y le había provocado una grave lesión en la cabeza. Tony, susurró Grace. Necesitas descansar. Casi lo tengo, dijo Tony. Solo necesito aumentar un poco más la potencia de la señal. Tony había estado trabajando durante 3 semanas para reconstruir su sistema de comunicación con piezas recuperadas del transbordador estrellado. Era un trabajo lento y peligroso. Los alienígenas enviaban patrullas por los túneles todos los días buscando supervivientes. Finalmente, Tony conectó el último cable. La pequeña pantalla parpadeó. Grace, lo tengo funcionando. Grace luchó por sentarse. ¿Puedes llegar a la Tierra? Tony tecleó comandos en la computadora improvisada. No lo sé. La señal es muy débil. Pero quizás. Comenzó a escribir un mensaje. Solo unas pocas palabras, pero palabras que podrían salvar a su gente. Todavía vivos. Todavía luchando. Resistencia de Nueva Haven. Tony presionó el botón de enviar y rezó para que alguien, en algún lugar, los escuchara. A 40 años luz de distancia, la flota del almirante Stone se preparaba para saltar al hiperespacio. 12 cruceros pesados, 8 destructores, 4 acorazados y 2 portaaviones. La mayor fuerza militar humana jamás reunida. Mientras las naves desaparecían en la oscuridad entre las estrellas, Stone estaba en el puente de su buque insignia e hizo una promesa. La hegemonía había cometido un error al atacar Nueva Haven. Habían olvidado la regla más importante sobre los humanos. Los humanos nunca abandonan a los suyos. El almirante Stone estaba en el puente de su buque insignia, observando las estrellas pasar como rayas a través de la ventana de visualización. La nave viajaba a través del hiperespacio a velocidades que distorsionaban la realidad misma. A su alrededor, su tripulación trabajaba en silencio en sus puestos. Habían pasado 5 días desde que la tercera flota de la Tierra partió de casa. 2 días más hasta llegar a Nueva Haven. Stone intentó no pensar en lo que podrían encontrar al llegar. El capitán Danny Brooks se acercó a su lado. Danny comandaba el acorazado USS Vengeance, una de las naves más poderosas de la flota humana. Era un buen oficial y un mejor amigo. Almirante, acabamos de captar más transmisiones de la hegemonía, dijo Danny, sosteniendo una tableta de datos. Stone tomó la tableta y leyó los mensajes interceptados. Su rostro se oscureció de ira. Están llamando a Nueva Haven una prueba, dijo Stone. Quieren ver si los humanos son demasiado débiles para contraatacar. Hay más, señor. Inteligencia cree que planean atacar otras colonias si no respondemos. Empezando por los asentamientos agrícolas en el sistema Centauri. Stone devolvió la tableta de datos. ¿Cuánta gente vive en esos asentamientos? Unos 50,000, señor. Mayormente familias con niños. Stone guardó silencio por un momento. 50,000 personas inocentes. La hegemonía no solo estaba atacando Nueva Haven. Planeaban destruir cada colonia humana que pudieran encontrar. Danny, envía un mensaje a todos los capitanes de nave. Diles por qué estamos luchando realmente. Esto ya no es solo sobre Nueva Haven. En el portaaviones Intrepid, la teniente Kate Sullivan estaba sentada en la sala de pilotos con su escuadrón. Kate tenía 28 años y había estado pilotando cazas durante 6 años.
Era la mejor piloto de la flota, pero nunca antes había luchado contra alienígenas. Escuchen, gente, dijo Kate a sus pilotos. Todos hemos oído las historias sobre la tecnología de la hegemonía. Sus naves son rápidas y sus armas potentes, pero nunca antes han luchado contra humanos. No saben lo que podemos hacer. Un joven piloto llamado Mike levantó la mano. Teniente, ¿y si sus naves son demasiado avanzadas para nosotros? Kate sonrió. Entonces nos ponemos creativos. Los humanos han estado luchando contra enemigos más grandes y fuertes durante miles de años. Siempre encontramos una manera de ganar. En la sala de máquinas del buque insignia, el jefe Ray Parker revisó los sistemas de la nave una vez más. Ray había estado en la Marina Espacial durante 30 años. Había visto batallas y guerras, pero nunca nada como esto. Los motores de la nave funcionaban perfectamente, empujando a la flota a través del hiperespacio más rápido de lo que cualquier nave humana había viajado. Pero Ray sabía que la velocidad no importaría si llegaban demasiado tarde. Jefe, dijo uno de sus ingenieros, ¿cómo cree que le está yendo a la gente de Nueva Haven? Ray miró al joven. Si son como los humanos que conozco, todavía están luchando. Los humanos no se rinden. Nunca. En Nueva Haven, la situación empeoraba cada día. La comandante Bass caminaba por la colonia ocupada, mirando los daños de 3 semanas de lucha. Sus soldados alienígenas habían esperado una victoria fácil. En cambio, seguían cazando combatientes humanos en los túneles subterráneos. Bass estaba furiosa. Los humanos deberían haber sido derrotados hace semanas. En cambio, seguían luchando con armas hechas de herramientas de minería. Usaban el sistema de túneles como un laberinto, apareciendo para atacar y luego desapareciendo antes de que sus soldados pudieran responder. Comandante, dijo uno de sus oficiales, hemos capturado a otro humano. Bass miró al prisionero. Era la doctora Carter, la oficial médica de la colonia. La anciana parecía cansada y asustada, pero sus ojos todavía mostraban desafío. Eres una sanadora, dijo Bass en inglés. ¿Por qué luchas contra nosotros? La doctora Carter levantó la vista hacia la comandante alienígena. Porque este es nuestro hogar. Porque no dejaremos que hagan daño a nuestra gente. Su gente está muriendo en esos túneles. Ríndanse y perdonaremos a los niños. Quieren nuestra rendición, dijo la doctora Carter. Entonces no conocen muy bien a los humanos. Bass se dio la vuelta frustrada. Estos humanos eran más tercos que cualquier especie contra la que hubiera luchado. Pero no importaba. En unos pocos días más, inundaría los túneles con gas venenoso. Entonces esta molesta resistencia finalmente terminaría. En lo profundo de los túneles, Jake Morrison reunió a sus combatientes restantes a su alrededor. Solo quedaban 15. Ahora, 15 personas de 3000 colonos. El resto estaban muertos o capturados, dijo Jake. Amy Rodríguez. Nos quedamos sin comida. Nos queda agua para quizás 2 días. Jake asintió. Sabía que este momento llegaría. Habían luchado todo lo que pudieron, pero eran humanos. Necesitaban comida, agua y descanso. ¿Y Tony? Preguntó Jake. Todavía trabajando en esa antena de comunicación. El chico cree que puede aumentar la señal una vez más. En su taller improvisado, Tony Martínez soldó otra conexión de cable. Sus manos temblaban por el agotamiento y el hambre, pero siguió trabajando. Grace Kim había muerto hace 2 días, pero antes de morir, le hizo prometer que seguiría intentándolo. Tony había estado enviando el mismo mensaje durante días. Todavía vivos, todavía luchando. Pero no sabía si alguien lo estaba escuchando. La señal era débil y el equipo se estaba desmoronando. Vamos, se susurró Tony. Alguien tiene que estar escuchando. Terminó la conexión y encendió el transmisor. Por un momento, no pasó nada. Luego, la pequeña pantalla parpadeó. Tony comenzó a escribir su mensaje de nuevo. Pero esta vez, añadió algo nuevo. Todavía vivos. Todavía luchando. Se nos acaba el tiempo. Si alguien puede oír esto, por favor, ayúdennos. Resistencia de Nueva Haven.
Presionó el botón de enviar y esperó. El mensaje se disparó al espacio, viajando a la velocidad de la luz hacia la estación de retransmisión más cercana, a 40 años luz de distancia. La flota del almirante Stone estaba a 2 días de Nueva Haven cuando el oficial de comunicaciones del buque insignia recibió la transmisión de Tony. «Almirante», gritó el oficial. «Estamos recibiendo una señal de Nueva Haven. Muy débil, pero es definitivamente humana». Stone corrió a la estación de comunicaciones. El oficial reprodujo el mensaje por los altavoces. La joven voz de Tony llenó el puente. «Todavía vivos, todavía luchando, se nos acaba el tiempo. Si alguien puede oír esto, por favor, ayúdennos». El puente quedó en silencio. Todos podían oír la desesperación en la voz del chico, pero también podían oír algo más. Determinación. Incluso después de semanas de lucha, incluso enfrentando la muerte, los humanos de Nueva Haven no se habían rendido. Stone cogió el micrófono. «Resistencia de Nueva Haven», habla el almirante Stone de la tercera flota de la Fuerza de Defensa de la Tierra. «Los escuchamos. Estamos en camino. Aguanten 2 días más». Se volvió hacia el capitán Brooks. «Danny, quiero que todas las naves de esta flota sean llevadas a máxima velocidad. Esa gente ha estado luchando sola durante 3 semanas. Es hora de mostrar a la hegemonía lo que pasa cuando atacas a los hijos de la Tierra». En Nueva Haven, Tony escuchó la respuesta del almirante Stone y comenzó a llorar. Por primera vez en 3 semanas, tenía esperanza. La ayuda venía en camino. La Tierra no los había olvidado. Tony corrió por los túneles para encontrar a Jake. Cuando le contó al líder de la resistencia sobre el mensaje, Jake sonrió por primera vez desde que comenzó la guerra. «Oyen eso, gente», dijo Jake a sus combatientes. «Solo tenemos que aguantar 2 días más. La Tierra está viniendo». Pero la comandante Bass también había interceptado el mensaje. La comandante de la hegemonía sonrió fríamente. 2 días era tiempo más que suficiente para acabar con los humanos de Nueva Haven. Y cuando la flota de la Tierra llegara, no encontrarían más que cadáveres. Las estrellas dejaron de moverse. El almirante Stone observó a través de la ventana del puente cómo su flota salía del hiperespacio en el borde del sistema Nueva Haven. Después de 7 días de viaje, finalmente habían llegado. «Señor, los sensores están detectando la flota de la hegemonía», dijo el teniente comandante Alex Turner desde la estación táctica. 37 naves en órbita alrededor de Nueva Haven. Ya se están moviendo para interceptarnos. Stone estudió la formación enemiga en la pantalla principal. Las naves alienígenas eran masivas y elegantes, como depredadores construidos para matar. Pero Stone había luchado contra alienígenas antes. Sabía que tenían debilidades. «Danny», dijo Stone en su auricular de comunicación. «¿Estás listo?» La voz del capitán Brooks regresó desde el USS Vengeance. «Tan listos como nunca, almirante. Mi tripulación está ansiosa por una pelea. Teniente Sullivan, ¿cómo están sus casas?» La voz de Kate Sullivan crepitó por la radio desde su cabina. «Todos los escuadrones listos, señor. Les daremos a estos alienígenas algo que recordar». Stone respiró hondo. «Todas las naves», habla el almirante Stone. «Hoy luchamos no solo por Nueva Haven, sino por cada colonia humana en la galaxia. Luchamos para mostrar a la hegemonía que los humanos protegen a los suyos, sin importar la distancia, sin importar el costo». La flota comenzó a moverse hacia Nueva Haven. Detrás de ellos, el espacio mismo pareció oscurecerse mientras los buques de guerra de la Tierra ocultaban las estrellas. En Nueva Haven, la comandante Bass observaba la flota humana que se acercaba en su pantalla de mando. Había esperado quizás 5 o 6 naves. En cambio, contó 26 buques de guerra moviéndose en perfecta formación. «¿Cómo es esto posible?», preguntó a su oficial táctico. La inteligencia dijo que los humanos eran débiles y divididos. Quizás la inteligencia estaba equivocada. La comandante Bass estudió las naves humanas. Eran más pequeñas que las naves de la hegemonía, pero había más de las que esperaba. Aún así, su tecnología era superior. Sus armas eran más avanzadas. «Todas las naves, prepárense para la batalla», ordenó.
Destruyan la flota humana. Muéstrenles el precio de desafiar a la hegemonía. En lo profundo de los túneles bajo Nueva Haven, Jake Morrison escuchó el sonido de explosiones muy por encima. La batalla había comenzado. Reunió a sus combatientes restantes a su alrededor. Esa es nuestra flota allá arriba, les dijo. La tierra vino por nosotros. Ahora hacemos nuestra parte. Tony Martínez estaba sentado en su consola de comunicación reconstruida, coordinando entre los combatientes subterráneos y las naves en el espacio. Su joven rostro estaba sucio y cansado, pero sus ojos ardían con determinación. Jake, estoy recibiendo señales de las naves de la Tierra. ¿Quieren saber dónde se esconde la comandante Bass? Jake sonrió. Diles que les mostraremos exactamente dónde está. La batalla espacial fue diferente a todo lo que los humanos habían luchado. La comandante Bass tenía razón sobre la tecnología de la hegemonía. Sus armas eran poderosas y sus escudos fuertes. Pero el almirante Stone tenía algo que los alienígenas no esperaban. Todos los cazas, habla Sullivan. Patrón de ataque Delta. Golpéenlos rápido y salgan. Kate Sullivan lideró su escuadrón a través de la formación alienígena como un enjambre de avispas furiosas. Las naves de la hegemonía estaban construidas para luchar contra otras naves grandes. No podían girar lo suficientemente rápido para seguir a los pequeños cazas humanos. El capitán Brooks llevó el USS Vengeance directamente hacia la nave alienígena más grande. El comandante de la hegemonía esperaba que disparara desde larga distancia, como una especie civilizada. En cambio, Brooks esperó hasta el último segundo. Luego disparó todo lo que tenía a quemarropa. Los escudos de la nave alienígena colapsaron bajo el ataque sorpresa. Brooks sonrió mientras veía las explosiones desgarrar la nave enemiga. Almirante, habla Brooks. Sus escudos no pueden soportar el combate a corta distancia. Están diseñados para luchar a larga distancia. ¿Entendido? Danny. Todas las naves, cierren formación. Acérquense y quédense ahí. La flota humana pululó sobre las naves alienígenas como lobos atacando a una manada. Donde la hegemonía esperaba un combate ordenado a larga distancia, encontraron caos y agresión. En la superficie del planeta, Jake Morrison lideró a sus combatientes a través de los túneles hacia el centro de mando de la comandante Bass. Se movieron en silencio, usando pasajes que los alienígenas no conocían. Pete Walker llevaba sus cargas de demolición, listo para volar cualquier cosa que se interpusiera en su camino. Amy Rodríguez lo seguía con los demás, armados con armas tomadas de soldados alienígenas derrotados. Tony, ¿puedes inutilizar sus comunicaciones?, preguntó Jake por su radio. En ello estoy, respondió Tony desde su posición oculta. Dame 30 segundos. Los dedos de Tony volaron sobre su computadora improvisada. Había aprendido mucho sobre tecnología alienígena en las últimas semanas. Ahora usaba ese conocimiento para volver sus propios sistemas en su contra. La red de comunicación alienígena se oscureció. La comandante Bass se encontró aislada de sus naves y fuerzas terrestres. Ahora, gritó Jake. Los combatientes de la resistencia irrumpieron desde los túneles en la colonia principal. Soldados alienígenas, confundidos por la pérdida de comunicaciones, se encontraron bajo ataque desde todas las direcciones. La doctora Carter, todavía prisionera en el centro de mando alienígena, observó a la comandante Bass entrar en pánico mientras llegaban los informes del contraataque humano. Imposible, dijo Bass. ¿Cómo pueden tan pocos humanos causar tanto daño? La doctora Carter sonrió. Porque nunca nos entendieron. No luchamos por conquista o gloria. Luchamos los unos por los otros. En el espacio, la batalla se estaba decantando a favor de la humanidad. La flota de la hegemonía, diseñada para luchar contra otras civilizaciones avanzadas, no podía hacer frente a las tácticas humanas. Las naves del almirante Stone eran más pequeñas y menos avanzadas, pero luchaban con una furia que los alienígenas nunca habían visto. Los cazas de la teniente Sullivan destruyeron 3 cruceros alienígenas volando directamente hacia sus puertos de motor. El capitán Brooks embistió el USS Vengeance contra un buque insignia enemigo, destruyendo ambas naves, pero eliminando al comandante de la flota alienígena.
Almirante, llegó una voz por la radio. Habla la sargento Nena Black, Fuerza de Desembarco de Marines. Estamos listos para bajar al planeta. Hágalo, sargento. Ayude a nuestra gente allí abajo. Nina Black lideró a 200 marines en naves de desembarco blindadas hacia la superficie de Nueva Haven. Mientras volaban a través de la atmósfera, podía ver la batalla rugiendo en la colonia de abajo. Jake Morrison y sus combatientes habían llegado al centro de mando alienígena. Pete Walker voló las puertas principales de sus bisagras y la resistencia entró en tropel. La comandante Bass sacó su arma, pero fue demasiado lenta. Jake la derribó al suelo antes de que pudiera disparar. Se acabó, dijo Jake. Tu flota está derrotada. Tus soldados se están rindiendo. Perdiste. Bass miró a los humanos a su alrededor. Estaban sucios, cansados y heridos. Llevaban semanas luchando con armas primitivas, pero habían ganado. ¿Cómo?, susurró ella. Tony Martínez dio un paso adelante, todavía sosteniendo su computadora improvisada. Porque nunca nos rendimos. Porque la Tierra nunca abandona a sus hijos. La batalla espacial terminó 1 hora después. La mitad de la flota de la hegemonía fue destruida. El resto se rindió cuando se dieron cuenta de que sus comandantes estaban capturados. El almirante Stone estaba en el puente de su dañado buque insignia, mirando hacia Nueva Haven. La colonia estaba marcada y quemada, pero seguía allí. Todavía hogar de 3000 seres humanos que se habían negado a rendirse. Señor, dijo su oficial de comunicaciones. Estamos recibiendo un mensaje de la colonia. Es de su jefe de seguridad. Póngalo. La voz cansada de Jake Morrison llenó el puente. Almirante Stone, habla Jake Morrison de Nueva Haven. Gracias por venir por nosotros. Stone sonrió. Siempre vendremos, hijo. Eso es lo que hacen los humanos. 6 meses después, Nueva Haven fue reconstruida y era más fuerte que nunca. La colonia ahora tenía plataformas de defensa orbital y una guarnición permanente de marines de la Fuerza de Defensa de la Tierra. Jake Morrison fue ascendido a gobernador planetario. La doctora Carter se convirtió en la primera embajadora de la colonia en la Tierra. Tony Martínez, a pesar de su juventud, recibió una beca completa para la Academia Naval Espacial. Pero el cambio más importante fue en la galaxia misma. La noticia de lo que había sucedido en Nueva Haven se extendió rápidamente. Otras especies alienígenas aprendieron que los humanos viajarían cualquier distancia y lucharían contra cualquier enemigo para proteger a su gente. La hegemonía nunca volvió a atacar otra colonia humana. Habían aprendido por las malas que cuando los hijos de la Tierra pedían ayuda, la Tierra respondería. El almirante Stone estaba en su oficina en la Tierra mirando un mapa estelar. Nueva Haven estaba marcada con un punto azul brillante, segura entre las estrellas. Su ayudante entró con un informe. Señor, el Consejo de Defensa ha aprobado la construcción de la flota más grande en la historia humana. 50 nuevas naves para proteger nuestras colonias. Stone asintió. La galaxia había aprendido una lección importante. Los humanos podían parecer débiles y divididos, pero tenían algo que ninguna otra especie poseía. Se tenían los unos a los otros, y nunca se defraudarían mutuamente. Fuera de su ventana, las estrellas esperaban. Y en algún lugar entre ellas, las colonias humanas dormían seguras, sabiendo que si llegaba el peligro, la Tierra escucharía su llamada. La Tierra siempre escucharía su llamada.